Bueno, pues ya tenemos aquí el nuevo generador de firmware de Xiaogen. Como ayer os avancé un poco así, un poco de intro para poneros la miel en los labios, más que nada. Y ya, centrarme un poquito en de qué va este firmware. Esta gente de Xiaogen es una gente rusa que han desarrollado un nuevo generador de firmware. Yo por lo que veo es una fusión del hack gratuito de toda la vida más el hack de pago, si queréis llamarlo así, el famoso conejo, el famoso logaritmo ruso. Y esta gente lo que ha tratado de hacer es una fusión de los dos generadores de firmware. Cosas así a tener en cuenta. Pues esta gente rusa no tiene soporte a nivel de Telegram. Tienen su propio, trabajan dentro de un foro. Yo he contactado con ellos a ver el soporte cómo lo daban y tal. Y bueno, me dicen que todo va a través de un foro y que yo en principio no estarán en Telegram para dar soporte. Con lo cual, pues bueno, eso dificulta un poco a nivel cuando surjan problemas, dudas, un poco problemático ese aspecto. Este generador ahora iría enfocado a gente que pues tiene unos conocimientos ya de parámetros, sabe que está tocando el hack gratuito, sabe que toca el hack de pago de logaritmo ruso, el famoso conejo. Bueno, el que tiene conocimiento un poco de firmware con este hack no tiene problema, pero se encuentra que no hay un soporte online como puede haber con los otros hacks. Más a tener en cuenta, bueno, es importante también que el que empiece a trastear este firmware que tenga ST-Link, un ST-Link por si hace brick de la controladora o bueno, en algún momento puedes tocar algo más de la cuenta, el patín se bloquea y hay que meterle mano a la controladora con ST-Link. Yo mi recomendación es esa, no os lancéis aquí a la ligera en un principio pensando que esto es igual de fácil que todo y luego te encuentras con que no tienes soporte online y bueno, al final lo que toca es eso, usar el ST-Link, desbloquear el patín y bueno, y seguir con lo que tenías y seguir investigando este hack, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, empiezo por este vídeo en plan, bueno, básico del primer paso que sería que hay que instalar en nuestro teléfono móvil para volcar este firmware, que BLS pide. Bueno, cuatro cosas básicas porque es que si me extiendo paso a paso, aquí me pueden dar las horas explicando cosas y esto se lo alargaría mucho. Ya iré haciendo por etapas vídeos diferentes y ya vais viendo el funcionamiento del firmware. Ahora lo básico, pues bueno, yo está en dos idiomas, ruso e inglés, pero si mi navegador, por ejemplo, con el botón derecho, traducir al español, ¿vale? Y lo paso al español. Sí que es verdad que hay cosas que cuando las traduce pues no es bien, es cereza Skers. Dime. No las deja igual que tiene, digamos, el significado real. Aquí cereza ha traducido del Kers. Entonces, bueno, la traducción a veces hay que asegurarse, si controla un poco de inglés y tal, volver al idioma base y ver qué significa porque, bueno, el viaje libre, todo esto, la traducción luego no es tan real como el significado que tiene, ¿no? La palabra inglesa.
pero bueno, podéis volver de un idioma a otro y ver todas estas cositas qué significa, digamos, qué significado real tiene. Pero bueno, esto ya en otro vídeo y tal, ya explicaré un poquito cada cosa y si hay que volver a la versión inglesa para ver qué es y así se explica mejor, pues se vuelve, pero bueno, ya lo haré más adelante. Ahora se trata de los primeros consejos básicos del firmware y ya está. Nos tendríamos que ir al final de todo. Aquí, a ver, lo encuentro. Vale. En principio, este generador tiene la característica que usa su propio DONG. El DONG que estáis utilizando actualmente, el de Camilo, este no se puede usar para volcar el firmware de Xiaogen. Entonces tenéis aquí el enlace a la App Store, o bueno, no creo, me parece que no recuerdo, no está en la App Store, es un archivo directo. Esta gente no ha metido el fichero en Google, pero bueno, yo lo he descargado y es prácticamente idéntico al de Camilo, no hay diferencia alguna. Entonces necesitáis este Don G. Y luego lo que sí es importante es que también deciros que este firmware es el equivalente al 1.5.5. Cuando se carga el firmware no aparece como 1.5.5. Ellos han desarrollado su propio binario y cuando cargas en el patín el firmware te aparece que tienes una DRV 2.0.3. ¿Vale? Es la diferencia que también notaréis. A la hora de cargar, aunque esto es un firmware diseñado para el Pro o para un patín normal con BLE que admita, ahora eso también lo explicaré, un patín normal también admite un firmware del Pro, el 1.5.5, siempre se ha cargado, tenga pantalla de LEDs o tenga pantalla del Pro. Lo admite, mi patín es normal y yo lo he cargado y no hay ningún problema. Llevo la pantalla del Pro, pero igual que se carga un 1.5.5 sin pantalla del Pro, este es igual. Equivale a un firmware 1.5.5, pero veréis que cuando se carga no sale versión 1.5.5, sino que sale DRV 2.0.3. También que lo tengáis en cuenta. Vuelvo abajo. Otra cosa importante, que cuando migréis de vuestro firmware que tengáis ahora instalado en el patín, el 1.5.5, bueno, aquí ya lo dice, en un patín normal o en un patín Pro no podéis migrar, eso tenéis que tenerlo en cuenta, por eso os digo el tema del ST-Link. Alguno tendrá una versión de firmware no compatible con este generador, no compatible con este Don G y el patín se puede bloquear. Ya lo dice aquí. Tenéis que tener instalada de partida en vuestro patín una versión de firmware 1.4.1 o superior. Significa que el que ya viene de un firmware 1.5.5 no tiene problema, que era mi caso. Yo partía del 1.5.5 y no tuve ningún problema para flashear este tipo de firmware. Admite BL74 y BL90. Yo la prueba con la BL73 en un patín normal, con pantalla de LED, no lo he hecho, pero también lo admite. BL73, siempre y cuando tengamos en el patín normal, con una pantalla de LEDs completamente de serie, tengamos una versión superior a la 1.4.1, es decir, no volquéis este firmware si tenéis la 1.3.8, que podréis bloquear el patín. Os tenéis que asegurar, todo el que tenga un patín normal, asegurarse que lleváis la BL73 y un firmware como mínimo yo partiría del 1.5.5, que es gente que se adapta al patín totalmente de serie al 1.5.5. Esa gente podría dar el paso a este firmware. El resto, ojo con lo que hacéis con el patín normal. Entonces,
el que tiene un patín del Pro no tiene ningún problema, salvo que también tenga una versión de firmware de patín normal, esté trabajando con esa versión y ahora quiera venir a cambiarse aquí y se encuentra que no tiene instalada una superior a la que pide el requerimiento del generador. Tenéis que tenerlo en cuenta. Esto es importantísimo. Y luego, otra cosa a tener muy en cuenta, que lo pone aquí. Si cuando tú migres, ¿vale? Cuando cambies de tu actual firmware, tú ahora estás con el 1.5.5 y tu BL74, por ejemplo, queremos migrar, entramos en el DONG de ellos que tienen, cocinaremos nuestro firmware y cuando hemos acabado de generar el firmware es súper importante que hay que cargarlo 2 veces. El proceso de carga, como hacemos actualmente, hay que hacerlo con este programa, pero hay que hacerlo 2 veces. Si no, el patín no recibe bien el firmware. No, ahora mismo no sé el motivo, tengo que comentar a ver el por qué la doble carga que pide el firmware, pero sí que es verdad que yo lo he probado. Cuando cargas una vez el firmware, el patín no funciona. Debes volverlo a cargar y entonces ya sí que es verdad que en la primera carga ya recibes que es la DRV203, pero el patín no funciona. Entonces hay que hacerle otra carga igual, con el mismo proceso, hacemos conectar, infopatín, buscamos el bin que hemos generado, lo cargamos y volvemos a repetir el proceso otra vez más. Entonces ya el patín queda operativo. Es súper importante ese proceso, que hay que hacerlo porque si no el patín no va y bueno, empiezan ya las historias y a pensar cosas raras. Está aprobado. Ahora tendría que buscar los pantallazos que hice con mi móvil y tal, pero bueno, es que ya te digo, lo tengo probado y no hay problema. Importante este tema. Y también hay un tema que es también bastante llamativo de este firmware. Si yo acepto las condiciones, ¿vale? Ya está operativo el firmware, es importante que tenéis que ingresar vuestro número de serie del patín. Esto, el motivo es que el firmware no es, cuando tú generas un fichero bin del firmware, no es transferible entre patines. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo aquí mi número de serie del patín, lo tengo que buscar por Dashboard o por M365 Tools, o bueno, el típico programa o Mi Home, el que use Mi Home. Bueno, necesitáis saber el número de serie del patín para cocinar el firmware, porque luego ese fichero no será intercambiable entre usuarios. Yo también es un método de seguridad de que si yo cocino un firmware y está mal cocinado, me lo pide alguien, se lo paso y también estropeo yo mi patín y el siguiente también estropea su patín. De esta manera bloqueamos el fichero para que solo sea utilizable en nuestro patín. Otra cosa que se habla es que esto puede generar que si un día este generador llega a ser de pago, yo no podré intercambiar ficheros entre usuarios bajo manga, ¿me entiendes, no? Si yo pago el firmware, yo no podré compartirle a un amigo mi firmware, porque es exclusivo para mi patín. Es un detalle bueno, porque salva de mucha avería a gente que hace los firmware mal, los comparte y acaban estropeando patines. Y por otro lado, tiene una trampa mortal que puede ser que si un día es de pago, es una seguridad que ellos tienen que ese fichero que han generado no se intercambiará con otros usuarios. A grosso modo, esto es lo que hoy quería, digamos, explicaros un poco sobre el primer paso a usar en el firmware. Este menú también lo explicaré. Se me ha ido ahora. Este menú
también es, bueno, es bastante peculiar, pero lo explicaré ya en un siguiente vídeo. Haré un firmware base prácticamente por, por defecto de fábrica para que no os influya en ningún parámetro ni nada raro, solo que probéis a cargar, a utilizar el patín a ver cómo se comporta, que veáis qué tal se comporta, pero eso lo haré en el siguiente vídeo. Ahora quería que podáis asimilar un poco el proceso que tiene la carga del firmware y los requerimientos que tiene para poder cargar el firmware. Otro detalle que no he dicho también es que cuando retornemos del Xiaogen hay que retornar con el Don G de Camilo. Eso sí que es importante también. Este Don G solo admite ficheros de su generador. Entonces, esto significa que cuando yo retorno a mi antiguo 155, sí que tengo que retornar con mi Don G de Camilo y cargando mi 155 de siempre. No esperéis que este Don G os retorne al 155 porque da error. Cuando le metéis el fichero de una DRV 155 os da error. Os dice que no es compatible, que no lo puede leer o algo así. Entonces, la migración hacia Xiaogen es con su Don G, pero volver hacia atrás al 155 que teníamos hay que retornar con el de Camilo. Un tema que también se me había ahora olvidado y tal. Por eso os digo que está muy bien y tal, pero no hagáis los valientes aquí instalando ahora el firmware, porque os podéis encontrar circunstancias que luego no hay quien te dé soporte. Yo puedo dar soporte si me veis por ahí y tal, pero te puedes encontrar que a lo mejor dejes tirado unos días el patín porque nadie te sabe decir qué es lo que ha pasado y no tengas el ST-Link. Si tienes el ST-Link, en un momento retornas la controladora y no pasa nada. Pero el usuario novato se puede encontrar con el problema de que no tiene asesoramiento de lo que ha pasado, del por qué. Y bueno, ahora mismo no es aconsejable para ese tipo de usuario. Vale, pues en este vídeo más que nada era solo eso, explicaros el concepto básico del firmware, del generador y un poco el método de carga, de migración y de retorno, que lo tengáis en cuenta. Bueno, y por último ya recalcar que nada, que este generador lleva por Telegram nada, poco tiempo. Yo siempre me gusta agradecer a la gente, cosa que a lo mejor conmigo no harán. A partir de hoy ya veréis que saldrán, bueno, más gente explicando sus tutoriales del generador y demás. A mí, ya te digo, he intentado dar la primera información para todos. No busco ni un like ni un suscriptor, yo de esto no como, esto lo hago por hobby. Lo único que sí que me gusta, pues bueno, que siempre se agradezcan las cosas, el trabajo y compartir la información. No busco protagonismo ni historias raras. Agradecer, bueno, mira, sí que quiero agradecer a Paolo, que fue el primero que en el grupo de Telegram de Iker, de baterías, pondré el enlace, se empezó a hablar el tema del generador. Paolo, bueno, ya había visto algo por los grupos ingleses y tal, y bueno, fue el que me, me hizo pensar en este generador, empezar a buscar información y compartirla con vosotros. Y bueno, agradecer ese primer paso a Paolo, al grupo de Iker, que hay buena gente, que se comparte mucha información. Y a partir de ahí, pues bueno, veréis que hoy, mañana, bueno, estos días empezarán a salir ya gente súper experta en el generador Xiaogen, pero bueno, que es todo muy nuevo, que no podéis pensar que haya gente experta en este generador. Hay que empezar poco a poco y con cuidado porque ya te digo, no es ahora a nivel usuario básico porque no está experimentado y hay que ver muchas cosas sobre este tema. Nada, un saludo y espero que sirva la información.